¿Qué tal, mis amigos y hermanos de las redes sociales? Estamos aquí a los pies del Maestro Live en nuestro primer programa de este año 2021, compartiendo todo lo que Dios tiene para nosotros en el año de la asignación por la gracia. Amén. Fuimos asignados por la gracia y estamos enfocados por el Espíritu Santo para ver la manifestación visible de los milagros que hará el Espíritu Santo a favor de su iglesia, a favor de la esposa, de la novia, aquella por la cual Cristo derramó su sangre y por la cual Cristo viene pronto. Amén. Estamos contentos y gozosos porque este es el primer programa del año 2021. Quédese con nosotros, sean bienvenidos a los pies del Maestro con sus pastores Benito y Carmen de Cañate en el Ministerio Jesucristo Imperio de Vida, compartiendo este tiempo de enseñanza, compartiendo este tiempo de consejo de la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Benito. Así es, queridos hermanos, les damos la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Vamos a desarrollar durante estas jornadas mucho lo que tiene que ver con el lema que el Espíritu Santo le diese al ministerio a fin de poder enrumbarnos durante este año 2021. Un año, como bien ha señalado Carmen, un año de asignación, un año de estar enfocados conforme a lo que la palabra del Señor ha demandado y ha establecido al respecto de nosotros. Y esto es importante y es vital para todos nosotros como hijos de Dios. Llega un momento en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en que somos llamados por Dios. Y cuando Dios nos llama, Dios nos asigna una misión, una responsabilidad, un rol que cumplir, una función que desempeñar, un trabajo que hacer. Y esa es tal vez una de las partes más maravillosas de vivir en la presencia del Señor cuando ese momento llega. Y uno podrá decir, y alguno podrá cuestionar y a veces, bueno, anhelo tantas cosas, porque en la vida como seres humanos anhelamos muchas cosas en la familia, anhelamos muchas cosas en la profesión, en el trabajo, anhelamos muchas cosas en los negocios, es decir, anhelamos llegar a determinados niveles. Y en Cristo Jesús nosotros también podemos sentir esos mismos anhelos, pero aquí nos encontramos con algo muy particular, que es Dios el quien nos llama y es Dios el que nos asigna, nos coloca en un lugar, en una posición para desempeñar un rol y una función y ejercer una actividad establecida por Él bajo los parámetros que Él ha establecido y seguir marchando y caminando sabiendo que a Él es a quien finalmente tenemos que darle cuenta. Cielo. Es interesante comprender el plan de salvación, Así Benito. Desde el principio, desde Génesis capítulo 3, donde inicia lo que fue la desobediencia del hombre. Amén. Por el pecado de Adán y el pecado de Eva, comprendemos lo que se llama el protoevangelio. Correcto. Habla del plan de salvación. Amén. Dice, en tu simiente, Amén. ¿verdad? Habrá una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Correcto. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Así es. Desde ese momento inicia un plan de salvación para el hombre. El hombre no fue capaz de poder salvarse por sí mismo. Así es. Y en medio de todas las épocas, en medio de todos los tiempos, Dios ha enmarcado mucho la asignación. La asignación hacia su pueblo. Así es. La asignación hacia el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y muchos de nosotros a través de los años no hemos comprendido, Benito, que más que estar en esta tierra para cumplir nuestros deseos o para cumplir nuestros anhelos, Dios tiene un propósito con nosotros en nuestra vida. Así es. Y el deber de nosotros es no desenfocarnos del plan original. Y el plan original es la salvación del hombre. El plan original de Dios o el diseño original de Dios es que todos seamos salvos y alcancemos la vida eterna. Amén, amén. Y por eso envió a Jesucristo, la simiente de Abraham, en donde alcanzaríamos esas promesas hechas a Abraham y a toda su descendencia.
que en Cristo Jesús pudiésemos alcanzar la salvación, y Él completó ese plan para Amén. cada uno de nosotros. Amén. Comprendiendo ese principio, nosotros a partir de ese momento, por el ejemplo que Jesús nos da, nosotros tenemos que comprender a qué fuimos llamados y para qué fuimos creados. Así es. El profeta Isaías dice en el capítulo 43, verso 7, que nosotros fuimos formados o creados para su gloria. Así es. Que nosotros tenemos un plan en esta tierra bien trazado por Dios. Pablo le dice en la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfesos, le dice en el capítulo 2, verso 10, que somos hechura de Él. Amén. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ella. Creo que en estos tiempos de corre, y no hablo de este año para acá que pasó, estoy hablando de los últimos tiempos, de los últimos años. La vida va tan acelerada. Amén. Los tiempos han cambiado. Las mentes han sido cambiadas. El sistema del mundo ha venido presionando, que es deber de la iglesia y es deber de cada uno de nosotros comprender claramente cuál es el plan de salvación y comprender que tenemos que volver a la palabra. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Y por qué estamos aquí? Amén. No estamos aquí porque fue un error o un accidente de nuestros padres. No estamos aquí porque fue algo que nacimos a la suerte o por casualidad. En Dios no hay casualidades, solo hay propósitos, diosidades. Así es. Al comprender ese punto, Benito, por más difícil que haya sido nuestro nacimiento, por más difícil que haya sido nuestra vida, tenemos que comprender que todo lo que ha sucedido es también parte del plan de Dios para nuestro llamado o para nuestro propósito aquí en la tierra. Jesús le dijo a la iglesia, cuando nosotros vemos en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, tenemos que allí está el punto fundamental. El antes, hemos hablado del antes, pero también tenemos que hablar del después de Cristo, ¿verdad? El antes de Cristo, cuando el verbo se hace carne, sí, Amén. ok, cumplió el plan, pero Cristo dejó asignaciones. Él cumplió su asignación, pero Él también dejó asignaciones. Amén, así es. Y nosotros, la iglesia, como cuerpo de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no puede desenfocarse de esa asignación. Él le dijo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, a la iglesia, Amén. ¿verdad? Porque todo el mundo habla de recibir poder, pero no dice poder para qué y por qué. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice de la siguiente manera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. Hasta el día en que fue recibido arriba en su ascensión, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, Amén. a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Tomando este pasaje como principio fundamental para este programa, para el inicio del primer programa de lo que será el año asignados por la gracia y enfocados por el Espíritu, tenemos que comprender, y yo siempre he enseñado en el Instituto Bíblico acerca de este punto, comprender lo que enseñó Jesús, porque aquí está bien claro que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, dice la palabra. ¿Qué fueron las cosas que comenzó a hacer y a enseñarle? Porque ya ahí no estamos hablando del verbo hecho carne, no estamos hablando del Dios hombre. Estamos hablando del Cristo resucitado. Amén. Estamos hablando de Jesucristo en toda la plenitud de su deidad. ¿Por qué? Porque ya había resucitado. Amén. Estaba entre nosotros durante esos 40 días Así enseñando mandamientos por el Espíritu. Y yo le enseño muchas veces a la iglesia, Benito,
¿Cuáles son esos mandamientos? Y debe ser el principio fundamental o la doctrina fundamental de la iglesia, no solo para ese tiempo, sino para nosotros ahora. El primer mandamiento que Jesús nos asignó, lo primero que Jesús nos asignó a la iglesia, Amén. fue ir está en Mateo 28, 19, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Vamos a leerlo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Allí pudiéramos hablar, predicar y enseñar de mucho, pero queremos avanzar en lo que Dios tiene por delante. El segundo mandamiento, para ir rapidito en este punto, perdón, está en el capítulo 16 de Marcos, Así es. cuando dice en el verso 15, y les dijo, ¿quién? El Cristo resucitado. Amén. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Asignación, Benito. Primero vemos en Mateo 28 asignación. Así es. ¿A quién? A la iglesia. Mateo hablando de Jesús como el rey. Amén. Marcos también viene hablando de Jesús como el hijo del hombre, como le viene hablando a los romanos, ¿verdad? Así es. Entonces viene claramente diciendo y asignando a la iglesia el propósito de ir. Y hacer. Ir es asignación. Ir y hacer discípulos. Ir por el mundo es asignación. Amén. Luego le dice en Lucas capítulo 22, le dice a la iglesia, y yo lo enseño por la palabra en el verso 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, Amén. pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Y en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, vemos la cuarta asignación que el Señor le da a su pueblo. Y habiéndole dicho todo lo que le dijo cuando Amén. se les apareció, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Clarito está que la palabra nos enseña a nosotros los 4 mandamientos por el Espíritu que Jesús le dejó a la iglesia. Es la asignación de nosotros, no solamente para los discípulos o para los apóstoles, como usted lo quiera señalar. Amén. No solamente hace miles de años. La iglesia tiene que comprender, nosotros tenemos que comprender Amén. cuál es el verdadero propósito de la buena noticia. Así es. La buena noticia es el mensaje de salvación que cada uno de nosotros debe salir de nuestra boca. Y esa es la asignación. Porque si nosotros vemos el principio del evangelio es el mensaje. Amén. Y todo mensaje tiene un mensajero que es enviado, Así es. asignado a cumplir una tarea, Benito. Así es, así es. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor y nosotros a lo largo del Evangelio de Mateo e inclusive a lo largo del Evangelio de Lucas, nos damos cuenta con respecto a Juan el Bautista como el precursor de nuestro Señor Jesucristo, que el propio Antiguo Testamento, el propio Viejo Testamento, estableció Dios la asignación que tendría que cumplir Juan. De hecho, Juan estaba tan consciente de la asignación que su padre Zacarías, al momento de orar, describe la asignación de Juan. Todo el rol, todo el papel, toda la vida que tenía que vivir Juan el Bautista para preparar el camino del Señor, porque la asignación estaba escrita en la palabra. Al estar escrita en esa asignación en la palabra, inmediatamente Juan el Bautista sabía cuál tenía que ser su rol, cuál tenía que ser su función.
Tanto conocimiento tenía Juan el Bautista por la palabra y por el Espíritu, como nos dice el propio Evangelio de Lucas, y el Espíritu Santo estaría en el niño desde el vientre de su madre. Y lo vemos en lo que el propio Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y en el capítulo 2 nos describe en ese encuentro de Elizabeth con María. Pero lo interesante de todo esto es lo siguiente. Juan estaba tan al tanto de su asignación que cuando Juan ve a nuestro Señor Jesucristo, él dice y le comunica a sus discípulos: yo no sabía quién era, pero el Espíritu Santo me dio la señal: en quien veas reposar mi espíritu, ese es el Cristo. Entonces Juan vuelve y recalca: yo no sabía de quién se trataba. Y más adelante el propio Juan declara con respecto a nuestro Señor Jesucristo y le dice a sus discípulos: es menester que yo mengüe para que Él crezca. Entonces ahí tenemos claramente una plena conciencia de la asignación y un actuar enfocado en la voluntad de Dios. Vemos los dos roles moviéndose. Él tenía una asignación que había sido establecida desde el principio en el Antiguo Testamento, porque hablaba directamente de que se levantaría alguien con el espíritu de Elías. Él tenía una asignación que le fue comunicada a su padre y a su madre. Su padre lo declara mediante una oración que nosotros tenemos en el Evangelio de Lucas. Él conocía perfectamente toda la palabra que se había dicho de él y él sabía que él solamente venía a declarar el camino del Señor. Tanto es así que cuando a Juan el Bautista los propios fariseos lo interrogan ahí en el Evangelio de Lucas, él mismo, en el Evangelio de Juan, él mismo dice: yo no soy el Cristo. Porque él sabía que su asignación no era ser el Cristo. Su asignación era prepararle el camino al Cristo. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de la conciencia plena que logró Juan el Bautista. No, hermano, la conciencia plena que cada uno de nosotros puede lograr con respecto a cuál es la asignación del Espíritu para cada uno de nosotros. Y esa asignación es la que nosotros nos permite estar enfocados. En Juan el Bautista nosotros vemos claramente hasta dónde llegó el enfoque, que cuando hubo duda, y manda a 2 de sus discípulos, cielo, a preguntarle a Jesús si eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a algún otro. Entonces había duda en Juan, como que había perdido el enfoque, pero inmediatamente nuestro Señor Jesucristo, conociendo cómo se mueve Dios, cómo se mueve la voluntad del Padre, plenamente, no le contesta a Juan diciéndole: no, Juan, es así, no. Le muestra a Juan con hechos: Juan, acuérdate de tu asignación. Porque Juan, yo estoy haciendo mi asignación. Yo estoy cumpliendo mi asignación. Así que cuando le declaró: hazle saber a Juan que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los enfermos son sanados, que los muertos son resucitados y a los pobres he predicado el Evangelio. Inmediatamente Cristo le está diciendo: porque en un asignado conoce a otro asignado. Y no lo conoce por lo que el asignado diga de sí mismo. Lo conoce por el Espíritu Santo y por las señales que hay en él. Entonces Juan, al recibir esa noticia, podía estar tranquilo. Efectivamente, este no me ha contestado con palabras, este me ha contestado con hechos. Quiere decir que él está consciente de su asignación. Y al conocer la asignación de él, yo sé que mi asignación ha llegado a su término. Entonces nosotros tenemos que dar claro, porque la palabra del Señor nos va a ilustrar sobre eso. Todo el Evangelio, los 4 Evangelios, Cristo Jesús habla en primera persona y declara sobre sí mismo que Él está plenamente consciente de su asignación. Por eso me ama el Padre, porque yo le obedezco. Las obras que el Padre me mandó a hacer, esas son las que yo hago. Cristo Jesús no lo está declarando de sí mismo por vanidad o por ego. No. Cristo lo está declarando para darnos ejemplo, darles ejemplo a los discípulos y darnos ejemplo a nosotros de que uno tiene que estar claro de su asignación, y el único que nos puede mostrar nuestra asignación, cada paso y cómo tenemos que vivir, es Dios mismo por medio del Espíritu Santo. Por eso le dice a la iglesia que no salgan de Jerusalén, le da ese mandato: no salgan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les iba a dar poder, y al darle poder, no solamente les iba a dar poder, porque uno puede recibir poder y no sabe qué hacer con él.
le iba a dar poder y le iba a dar dirección. Y le iba a decir a quién y quiénes. Tanto es así que Hechos de los Apóstoles, que es un libro hermoso. Hechos de los Apóstoles lo podemos llamar como Hechos de los Apóstoles, pero también lo podemos denominar como la vida de los asignados por Dios. ¿Por qué? Porque todos fueron asignados. Pablo, ¿qué declara? Yo fui asignado para llevarle la buena noticia a los gentiles, como Pedro fue asignado para llevarle la buena noticia a los judíos. Entonces nosotros nos damos cuenta que cada cual comprendía su asignación. Los primeros diáconos, entre ellos Esteban y Felipe, fueron asignados para ejercer el diaconado. Y la característica y dentro de los requisitos era tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos mantiene enfocado en lo que tenemos que hacer. Tanto es así que el propio Pablo declara cielo en muchas de sus cartas, pero el Espíritu nos prohibió predicar allá. Porque el Espíritu le dijo, este es el enfoque, esta es la dirección, Pablo. Tú no puedes ir donde a ti te parece, no. Tú vas donde yo te envíe, Pablo. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo se conjugan estos dos términos. Y seguramente usted en su casa o donde usted quiere que se encuentre, usted se detiene y dice, es increíble, jamás había oído de una palabra que dijera estar asignado. He escuchado de estar enfocado, pero nunca he visto la relación entre la asignación de Dios y el enfoque. Entonces ustedes en Jesucristo Imperio de Vida, usted Pastor Carmen, usted Pastor Benito, nos están mostrando cómo se mueve Dios, cómo actúa Dios y cómo nosotros tenemos que actuar y movernos de acuerdo a esa voluntad de Dios. Cielo. Muchos dirán, poco hemos escuchado la palabra asignación. Amén. Pero la palabra asignación está en la Biblia. Así es. Cuando leemos Lucas capítulo 22, verso 29, así es. Nosotros nos damos cuenta que Jesús habla allí claramente, para los que no pudieron escuchar nuestra prédica del domingo. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Así es. Estamos claros que esa palabra, asignación, está establecida en la Biblia. Así es. Cristo fue asignado por el Padre y Cristo nos asigna a nosotros, igual que el Padre lo asignó a él. Amén, así es. Entonces es importante comprenderlo. Interesante todo lo que has hablado, Benito, porque uno de los puntos fundamentales que me remarcaste ahorita es que ningún asignado se desenfoca o se desalinea. Exacto. Todo asignado está clarito y reconoce a otros asignados. Así es. Y todo asignado no compite con otro asignado, ni se pone a desenfocarse por los que están desenfocados. Exactamente. Es así porque cada uno sabe el rol que tiene que cumplir, Amén. la tarea a la que fue llamada, y no trata. Por eso es que Pablo luchaba tanto con las divisiones, con los pleitos, con las contiendas, porque los asignados por el Espíritu viven en el Espíritu, enfocados en el Espíritu, hacia lo que el Espíritu le dice. Así mismo. Pero cuando tú estás desenfocado de la asignación, o cuando estamos desenfocados de la asignación, entonces vivimos en la carne, obramos en la carne y peleamos. Aleluya. En la carne, o nos manejamos de manera natural. Así es. Y empezamos a vivir distorsionados del diseño que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante comprender este tema que por el Espíritu el Señor nos ha dado. ¿Sabes por qué? Porque si bien es cierto que la iglesia está sufriendo una reforma. Así es. ¿Verdad? Y si bien es cierto que las iglesias tienen que buscar estrategias divinas para seguir la asignación, Amén. para seguir llevando la buena noticia, para seguir conservando y salvando almas, Amén. es importante comprender que la asignación sigue siendo la misma. Así mismo. Independientemente Hay una asignación de los general. tiempos. Ajá. Hay una asignación general indistintamente del papel o el rol que vas a desempeñar dentro del reino.
todos tenemos una asignación general que también se puede traducir teológicamente o desde el punto de vista de la enseñanza doctrinal, como todos tenemos un llamado general. ¿Okay? Al tener un llamado general, todos estamos llamados a predicar la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. Pero aun cuando tú seas apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor, todos somos miembros, pero todos tenemos diferentes funciones. Amén, así en es. esa asignación. Amén. En comprender ese punto, no habría choques entre nosotros, Efectivamente. no habría circunstancias incómodas que puedan impedir que esa asignación de cada ministerio o de cada persona o de cada iglesia no avance. Así es. Comprendiendo la asignación. Mira, es importante comprender lo que habla la palabra. Hay mucha tela que cortar. Indudablemente hay tenemos todo el año para cortarla. Hay mucha tela, mucho que hablar. Así es. Y poco a poco vamos a ir desarrollando en los programas, porque hay enemigos de la asignación. Así es. Muchos son internos, otros son externos, que nosotros tenemos que comprender que existen. Y que son naturales, inclusive sobre... Y son necesarios. Y son necesarios también. Sobre ese punto es algo muy fundamental dentro de toda la palabra del Señor. Y creo que sí lo hemos señalado en otros programas, bajo otro contexto. Pero yo creo que es preciso señalarlo y repetirlo nuevamente. Definitivamente todos tenemos algunos obstáculos naturales, internos, que pueden impedir la realización de la asignación, que obran primero para aceptar la asignación. Lo vemos en el caso de Moisés. Moisés decía que era tartamudo, que tenía miedo, que él no sabía. Jeremías decía que era un niño, etcétera, etcétera. Muchos de los llamados y con una asignación se sentían inmerecedores e incapaces de poder cumplir con la asignación. Entonces eso es algo que es fundamental que nosotros lo tengamos presente. Aún en el camino de la realización de la asignación pueden surgir dudas que nos pueden desenfocar. Jeremías se desenfocó. Cuando Dios le llama la atención a Jeremías, Jeremías, que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Entonces es que Jeremías se estaba desenfocando. Entonces, y son actitudes que pueden surgir en el camino, pero que le ocurrió a Juan el Bautista, como acabamos de escuchar. Y no puede ocurrir a cualquiera. Le ocurrió a Pedro en su momento, cuando Pablo le tiene que llamar la atención en Antioquía, y que eso no significaba, porque cada cual sabía cuál era su asignación, pero sabía cómo tenía que ejercer la asignación. Y la forma de ejercerla era conforme a la voluntad de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, algo es importante dentro de todo ello, y nosotros tenemos que ser francos con nosotros mismos, poder aceptarnos nosotros mismos, darnos cuenta que es Dios el que nos está asignando, y darnos cuenta que independientemente de nuestras carencias humanas, nuestras debilidades humanas, o posiblemente cuando vemos alrededor hay otros que posiblemente merezcan más que eso. Recordemos que en el reino de los cielos la palabra merecer no tiene nada que ver no existe dentro del reino de los cielos, y en la sabiduría de Dios la palabra merecimiento no descansa como el hombre lo comprende. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Por eso entonces nos damos cuenta que es la gracia la que va obrando. Pablo al final del camino y en el transcurso del camino reconoce que ciertamente él es débil y que él muchas cosas no las puede hacer, y quería que Dios le quitara la debilidad, y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué le está dando a entender? Josué también. Josué era un hombre temeroso, un hombre que consideraba que el peso del nombre de Moisés era demasiado grande como para él pretender llevarlo. Pero Dios le tiene que decir: vea, un momento, tranquilo, es que el mismo, yo así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No era Moisés, era el Dios de Moisés. Era el Dios de Moisés. Entonces tranquilo, tú solamente esfuérzate y sé valiente, porque el resto lo hace mi gracia en ti, mi poder en ti. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de lo hermoso que es esto, porque la palabra del Señor nos va a ilustrar durante todo este tiempo lo hermoso que es ser asignado por Dios, y lo hermoso que es vivir enfocado por Dios. Muchas vírgenes había en Israel en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas vírgenes, porque había una profecía, y todas las muchachas aspiraban a ser ellas
merecedoras de llevar al verbo hecho carne. ¿Ok? Sin embargo, Dios le plació elegir a María. Aleluya. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Por qué le plació elegir a María? Porque la respuesta de María nos dice por qué Dios la eligió. He aquí la esclava del Señor. He aquí tu sierva. Y he aquí tu sierva, hágase conforme a tu voluntad. Entonces, desde ese momento nos damos cuenta cuál debe ser nuestro corazón. Dios busca asignados, pero que tengan un corazón en donde su yo haya muerto. Así que nosotros tenemos que ocuparnos de que nuestro corazón muera cada día, nuestro ego muera cada día para poder entonces recibir la asignación del Señor. Porque si la recibimos con el ego arriba, hermanos, entonces vamos a tener problemas con el mismo Dios. Vemos que cada uno de esos asignados, por eso predicábamos el domingo Amén. De la galería de los asignados de Aleluya. los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Amén. No pude ampliar en muchos aspectos, pero me llama mucho la atención el punto de Gedeón. Así es. Me llama mucho la atención el punto de Barak. Amén. ¿Verdad? Porque la Biblia los menciona. Exactamente. Porque él no depositó su confianza en yo soy hombre. Amén. Y Dios lo va a hacer por mí, porque por medio de mí, porque yo soy hombre. Él reconoció con humildad la jerarquía y la autoridad que había sobre Débora. Amén, así es. Pero mira, Débora no fue mencionada, fue mencionado Barak. Entonces llama la atención cómo opera Dios. Amén. Porque al final quien decide es Dios todas las cosas, pero Amén. hay un pasaje que tú citas mucho del siervo. Amén. Inútil. Ah, sí. En Lucas, está en el mismo evangelio de Lucas, cuando se declara siervo inútil soy, porque cuando haya hecho lo que mi Señor me mandó a hacer, solo me queda decir soy un siervo inútil. Imaginemos ese concepto, el concepto de la inutilidad. La inutilidad en la Biblia, en concepto evangélico, es hacer lo que Dios manda. Si yo hago lo que Dios manda, yo soy un siervo inútil. Y si soy un siervo inútil, no soy merecedor de nada. Es decir, nos está diciendo la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas que no esperemos una recompensa de lo que nosotros estamos haciendo para el Señor. Por una razón fundamental. Lo que obra en nuestro hacer para el Señor es la gracia de Dios. Y se manifiesta mi poder, no, el poder de Dios. Entonces, si es la gracia del Señor la que me tiene en este lugar y es el poder de Dios el que se manifiesta, ¿qué es lo que yo aporto a todo esto? Entonces no puedo esperar recibir algún tipo de aplauso. Simplemente he sido un siervo inútil, porque lo que mi Señor me mandó a hacer, eso he hecho. Y eso demuestra un corazón humilde y un corazón que reconoce, un corazón que no comete el error de Baruch. Y tengo que hablarle del error de Baruch. Carmen se ríe. Tengo que hablar de Baruch, porque Baruch, cuando nos vamos al libro de Jeremías, Baruch, que era el escribiente de Jeremías, el que escribía las profecías que Dios le daba a Jeremías, llega el momento y Baruch habla con Dios y le dice, bueno, Señor, ¿qué me darás? ¿Qué me darás por este servicio que he hecho de escribir la profecía que tú le dabas a Jeremías? Y Dios le contesta de una manera bastante particular. Le dice, ¿sabes algo, Baruch? Tu vida te daré por recompensa. Así que siéntete feliz porque te he dado la vida puramente por pago. Baruch esperaba que por haber escrito las profecías que Dios le daba a Jeremías, Dios lo tendría que dar tierra, tenía que darle riqueza, tenía que darle posición, tenía que darle rango. No. Dios determinó. ¿Por qué lo determinó? Porque el corazón de Baruch era un corazón interesado en recibir algún tipo de beneficio superior. Ciertamente es importante comprender también que dentro del servicio al Señor, amén, hay bendiciones. Ah, claro que sí. Hay añadiduras. Amén. Hay, pero el premio más grande es la corona incorruptible. Aleluya. La salvación y la vida eterna. Amén. Porque nosotros no hacemos tesoros en la tierra. Amén. Nosotros hacemos tesoros en los cielos. Amén. Y eso es fundamental para comprender
que la asignación va ligado al enfoque del Espíritu Santo. Amén. Eso nos ayuda a comprender que la asignación o la tarea o la misión, como usted lo quiera llamar, calificar, sí. como usted lo quiera calificar, la tarea, la misión, la función, como usted lo quiera llamar, es importante comprender que lo que tú acabaste de decir, tal vez yo quiero hablar así bonito y bien elegante y bien formal como el licenciado Cañate. Y quisiera pues ser bastante así seria y todo lo demás como lo es el licenciado Cañate, el pastor Cañate. Pero como hablábamos el día de la prédica, a lo que Dios lo llamó a él como maestro de la palabra, para enseñar, su vocación no es la misma que la mía, pero unidos los dos llevamos adelante la asignación que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Entonces, es importante porque no hay choque. Amén. No hay competencia. No hay rivalidad, no hay divisiones, no hay fragmentaciones. Amén. Cuando todos estamos enfocados y alineados en lo que Dios quiere. Y es lo que vemos en estos hombres de Dios. Amén. Cada uno se sentía incompetente o se sentía incapaz, pero el Espíritu Santo le daba la capacidad y la fortaleza para llevar a cabo la asignación. Por eso Jesús le dice, no salgan de Jerusalén hasta que tengan poder, porque si bien habían recibido el Espíritu Santo, amén, para dejar de ser discípulos y empezar a ser apóstoles, para trascender a otro nivel, para llevar a la iglesia hasta hoy y más allá, amén, es importante comprender que el poder eran los dones que el Espíritu Santo, las herramientas que el Espíritu Santo le daría a la iglesia, nos daría a cada uno de nosotros para cumplir esa asignación. Aleluya. Al comprender ese punto, nosotros podemos dejar de estar queriendo ser lo que otro es. Amén. Y empezar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Porque mucha gente, Benito, sí, se enfoca en hacer muchas cosas para hacer. Yo quiero ser visto, yo quiero ser reconocido, yo quiero ser aplaudido, aleluya, o yo quiero que me vean para que sepan que yo soy un siervo, una sierva, un hijo de Dios. Pero es que no comprendemos que las obras no son las que nos dan identidad. amén. La identidad nos la da Cristo al posicionarnos como hijos de Dios, devolvernos esa posición y ese privilegio. Amén. Cuando tenemos ese privilegio y es la conciencia de lo que Cristo hace en nosotros, entonces tenemos conciencia de nuestra asignación y de nuestro deber de cumplir entonces sí esas obras, Amén, o en las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ella. Pero es el punto que debemos enseñar en la escuela dominical, aleluya, que debemos enseñar en los institutos bíblicos, que debemos enseñar en las iglesias, para dejar de estar tomando expectativas y esperando recompensas. así es, Del hombre o de las iglesias o de las denominaciones o de quien sea, y empezar a posicionarnos y alinearnos al plan. Por eso hablé del principio del amén, plan de Dios, para poder entonces sentir la satisfacción. Si me ven, no me importa. Si no me ven, no me importa. Si me aplauden, no me importa. Si no me aplauden, no me importa. O sea, al final lo que importa es que me ve Cristo, que el Espíritu Santo está conmigo, que estoy cumpliendo la asignación y que la recompensa viene del Señor. aleluya. Yo creo que esos dos elementos que tú has señalado al final son fundamentales. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos muy directos a veces al hablar de decir, bueno, creemos en la salvación mediante la gracia. Ajá. Y creemos que la gracia únicamente se limita para nuestra salvación. Y no, la gracia de Dios es tan amplia que sí, la gracia de Dios obra para nuestra salvación y somos salvos por gracia. Así es. No por obras. Sin embargo, cuando somos salvos por gracia y empezamos a movernos Debe en el acompañarnos reino, las obras. empezamos a hacer obras
y de alguna manera nos desconectamos y pensamos que las obras por sí mismos son méritos para poder lograr determinadas cosas y nos olvidamos que la gracia sigue actuando y que no podemos esperar de las obras. Tenemos simplemente que vivir sirviendo a Dios y que la gracia se manifieste como quiera. Y todavía lleva la responsabilidad a mayores. ¿Por qué? Porque cuando somos asignados por la gracia del Señor, inmediatamente nosotros no asumimos una responsabilidad en cumplir nuestro rol. El ejercicio de nuestro rol nos lleva a reconocer la gracia del Señor en otros. Así es. Y reconocer la gracia del Señor en nosotros nos lleva a tener que nosotros servir para que la gracia del Señor se pueda manifestar plenamente en el otro. Entonces ahí nos damos cuenta que quien nos ayuda en eso sigue siendo el Espíritu Santo. Ay. Ahí nos damos cuenta porque hay muchos aspectos dentro de la palabra que nos los muestran. Por ejemplo, hay un caso en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en el caso de Bernabé, donde Bernabé va a Antioquía y después que Bernabé dice lo siguiente en Bernabé capítulo 11, porque, versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí nos damos cuenta de algo. Bernabé, asignado para ser maestro, ve la asignación del Espíritu en Pablo. En Saulo, sí. Y en Saulo de Tarso, y va y busca a Saulo de Tarso, que estaba huyendo de la persecución de los mismos cristianos que temían de Saulo, y lo lleva consigo a Antioquía. ¿Por qué? Porque Bernabé ve en Saulo la asignación del Espíritu. Y lo ayuda. Y lo ayuda. Entonces nos damos cuenta que un asignado reconoce a otro asignado. Y como reconoce a ese asignado, ayuda al otro asignado. Y este era el rol de Bernabé, porque inclusive después nos damos cuenta que los propios apóstoles, los propios discípulos se reúnen y el Espíritu les dice, ¿sí? Allá me adelanté. El Espíritu les dice, apártame a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Entonces nosotros nos damos cuenta que el Espíritu dirige y el Espíritu dirá todo esto. Al final Pablo se separará de Bernabé y Bernabé tomará a Juan Marcos. Y uno dirá, que Pablo dirá, no quiero a Juan Marcos por esto y por esto, pero Bernabé se lleva a Juan Marcos. Y lo forma. Y lo forma. Y como al fin, formó a Saulo. Como formó a Saulo. Y después Pablo pide, mándame a Juan Marcos. Ya estaba preparado. Ya estaba preparado. Entonces esa es la responsabilidad de ser asignado por el Espíritu. Y es hermoso este tema. Amén. Es maravilloso este tema cuando lo comprendemos a la luz de la palabra para ser lo suficientemente humildes. Amén. Y reconocer cuál es mi asignación y cuál es la de la otra persona. Así es. Bernabé no sintió celos porque Pablo fuese apóstol. Amén. Y llegase a los niveles que Pablo llegó. Él jamás le puso el pie para que Pablo no fuera en lo absoluto apóstol ni llegase al nivel que llegase. Lo impulsó, Amén. Lo catapultó, lo ayudó. Fue lo que tenía que ser para Pablo, para que Pablo llevase a cabo la asignación que Así Dios es. le había entregado. Entonces, cuando tú comprendes que por el Espíritu, tu asignación, es como, por ejemplo, yo enseño el rol del maestro como ministerio. Llámese maestro en diferentes funciones dentro Amén. de la iglesia, Así es. o dentro de un instituto, o en la escuela dominical, o en la escuela de liderazgo. Es el ministerio menos visto, pero el más importante, Amén. porque es el que tira el fundamento para que después de allí realmente crezcan árboles o crezcan hombres y mujeres asignados con fundamentos firmes que nada los mueva. Amén.
Entonces, por eso comprendemos que Santiago dice, no hagáis muchos maestros porque hay mucha condenación, porque un maestro te puede, como Bernabé, te puede catapultar a ser un Pablo. Así es. Pero un mal maestro te puede destruir tu así asignación. Mismo, así mismo, Entonces, te ahoga. Así. Y entonces, por eso es importante que nosotros como líderes, como pastores, como ministros de una iglesia, debemos mirar con el discernimiento del Espíritu la asignación de cada oveja, de cada Amén. Discípulo, porque la Biblia dice, ir y hacer discípulos, Amén. enseñándoles todas las cosas que yo te he enseñado. Aleluya, eso es importantísimo porque el mandato fue muy claro, enseñándole todas las cosas. Es decir, yo no me guardo en el tintero conocimientos secretos que solamente yo y nadie más que yo sabe, ¿okay? Porque mi discípulo no va a saber lo que yo sé, lo que el Espíritu me dijo, yo no se lo voy a... No, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Has citado algo muy interesante que lo vamos a ver más adelante, cuando la palabra dice que el discípulo no es mayor que su Amén. maestro o que Amén. su señor, ¿verdad? Comprender ese texto a la luz del contexto no es que todo el mundo va a estar subyugado y no va a poder... No hay esclavitud en el reino. Y no va a poder solamente desarrollar su asignación, su llamado, su ministerio. Comprender eso es que, por ejemplo, Pablo tenía una asignación muy elevada al punto de que escribe 13 epístolas. 13 epístolas. Y no hay ninguna epístola de Bernabé. No. Pero, sin embargo, estoy segura de que Pablo respetaba la autoridad de Bernabé como respetaba la de Juan y la de Pedro y Santiago, que eran columnas de la iglesia. A eso se refiere la palabra cuando nosotros comprendemos la asignación a la autoridad espiritual y a la jerarquía espiritual. Amén, porque ninguna persona que ha sido asignada puede rebelarse o irse. No hay excusa, hermano, para tratar de sublevar o para tratar de, porque eso se llama rebeldía, o para tratar de irse ahí fuera no del contexto. Fuera del contexto del Señor y fuera del contexto de la palabra, porque la Biblia dice que aún Jesús se sujetaba a su Padre siendo Dios y sabiendo quién era, y aún en medio de usted puede alegar muchas cosas, pero nosotros tenemos que estar claros que cuando tenemos una asignación hay parámetros, hay leyes, mandamientos establecidos en la palabra que me enseñan a mí cómo cumplir esa asignación. Yo no puedo cumplirla a mi manera, a mi forma, a mi parecer, a mi modo de pensar, a mi lógica, a mi razonamiento, porque para eso Dios me dejó el manual para los asignados. Para eso Dios nos dejó el manual para estar enfocado. Y no solo nos dejó el manual, Amén. que es la palabra del Señor, nos dejó al Espíritu Santo. Aleluya. Al Paracleto. Al guiador, al ayudador, para que no tengamos excusa de que no podemos cumplir este plan de Dios, porque es sencillo, hermano. Dice la palabra que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo que no es para hacer. Amén. Y comprendiendo ese punto, nadie tiene excusa para decir: yo no lo puedo cumplir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios me hizo el paquete completo. Aleluya. Dios me hizo ser el paquete completo para hacer lo que Él me llamó a hacer. Amén. Y a hacer. Aleluya. Nosotros a lo largo de este año y fundamentalmente, principalmente en este mes, en su programa, A los pies del Maestro Live, vamos a procurar entrar y sumergirnos más profundamente en este tema de la asignación y del enfoque, que son vitales para la vida, no solamente de aquel que ha sido llamado al liderazgo, sino para todo aquel nacido de nuevo. Todos tenemos una asignación y todos tenemos que enfocarnos. Y lo vamos a ver a lo largo de la palabra. La propia palabra del Señor nos va a mostrar cómo, inclusive en una misma época, en un mismo tiempo, varios ministerios proféticos convivieron y sin embargo no chocaron. Porque cada ministerio profético tenía una asignación de parte del Espíritu. Y eso es algo que nosotros... Y en un área diferente. Y en un área diferente. Ya eso es algo que tenemos que nosotros comprender.
Pablo lo trató de explicar y yo creo a veces que la explicación de Pablo o nosotros somos muy duros de servir o posiblemente el lenguaje de Pablo todavía no sigue siendo comprendido por nosotros a través del cuerpo. Que la mano no puede querer ser pie ni el ojo puede querer ser mano. Él trató de explicárnoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque si el Espíritu nos ha asignado a todos, el Espíritu no va a chocar consigo mismo. Todo se va a mover en una armonía perfecta, como el cuerpo se mueve en una armonía perfecta. Si los asignados están claros de que es el Espíritu el que los ha asignado, entonces no va a haber choque. No, ninguna mano va a querer ser pie. Entonces nosotros tenemos que estar claros en eso. Entonces el problema no es el Espíritu. El problema es que nosotros tenemos que estar enfocados. Allí hay una profundidad Amén. enorme en lo que enseñas, Benito, porque nosotros seguimos creyendo en la humildad para estar enfocados en la posición en que en un determinado momento Dios nos quiera tener. Amén, así es. Pablo dijo, hablando de muchas cosas, porque Pablo no era un prototipo para que muchos dijeran, wow, este está guiado por el Espíritu y está bendecido, porque estaba apedreado, apaleado, azotado, vivió muchas cosas que fueron muy difíciles. Amén. Entonces, lo que quiero señalar es el hecho de que hoy tal vez estás en una silla recibiendo enseñanzas Amén. que te formarán para hacer lo que Dios quiere que seas el día de mañana, y hay que tener paciencia. Ese es un elemento y fundamental. humildad para ser formado, porque Pablo tuvo que tener la humildad para dejarse formar. Él era doctor, fariseo de fariseo, estudió a los pies de Gamaliel, romano, judío. conocía la ley romana, así que Tener la humildad para dejarse formar, que es lo que muchos, y la paciencia para esperar en el Señor el momento de salir del anonimato. amén. O de salir de la formación, o aunque muchos de nosotros podemos tener muchos años y vamos a seguir siendo formados en otros niveles. Pero lo que quiero señalar es que hoy Dios te va a poner tal vez en una silla a dejarte formar. Y tú tal vez ves el púlpito, o tal vez ves la clase, o tal vez ves el nivel hacia el cual tú quieres ir, o sabes que Dios te va a llevar. Como David. Samuel le dice, ven acá, aquí está, tú eres el ungido. Pero David tuvo que tener la paciencia para esperar. David tuvo que vencer al león y tuvo que vencer al oso y tuvo que esperar. Primero fue rey en Hebrón y esperar, y luego fue rey de Israel. Amén. Entonces ese es el punto que muchas veces nosotros trastocamos el plan de Dios. Nosotros alargamos la plenitud de la asignación por causa de la desesperación, por querer llegar a la meta antes de el entrenamiento y la capacitación. Amén. Entonces, usted dirá, bueno, ya me formé, ya fui a un instituto bíblico, ya fui a la escuela, pasé por todas las clases de escuela dominical, ya sé predicar, ya tengo, pero viene tu pastor y te dice, tú vas a estar asignado en la cocina, vas a ser ujier, vas a hacer no sé qué, y resulta ser que tú dices, pero eso no es lo que yo creo que Dios me llamó a hacer. Pero, ¿y si Dios quiere que tú pases por esa área y conozcas? Ahora, ninguna área de tu asignación es menos que otra. Así es. Todas son importantes, tanto el que limpia, como el que cocina, como el que barre, como el que atiende la iglesia, el ujier, como el que recoge las ofrendas, como el que predica, y aún como el pastor. Todos tenemos la misma posición en el reino del Señor. Aleluya. De hijos de Dios, y todos tenemos ese premio y esa corona. Aleluya. Pero tú consideras de que Dios te llamó a profetizar, Dios te llamó a las naciones, al evangelismo, y estás varado en la silla, o estás Aleluya. varado en un punto, porque espera, tal vez la persona, o tal vez tu líder o tu pastor no te ha dado el go para iniciar,
porque tal vez todavía no es el tiempo, o Dios no te ha hecho arrancar al ministerio, a las naciones, porque no es el tiempo del Señor, pero llegará. Hay que tener Llegará. Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo soy Dios y tengo una asignación y soy el Salvador. Tuvo que esperar hasta los 30 años. Amén. Tuvo que pasar el proceso y esperar el descenso del Espíritu Santo sobre él para entonces iniciar la capacitación de 30 años para solo 3 años. Amén. Todo lo que se preparó de 30, porque no es importante el tiempo de Amén. formación, es el cumplimiento, de la asignación. Así sea que me gane un alma y fui llamado por esa alma, hermano, hay fiesta en los cielos el día que yo parta a la presencia del Señor, porque cumplí mi asignación. Amén. Es que los parámetros de medición del valor que tiene la humanidad no son los parámetros de Dios. Y ese es importante por lo que Carmen acaba de señalar. Ningún milagro hizo Juan el Bautista. Sin embargo, Cristo declara con respecto a Juan el Bautista en el capítulo 11 de Mateo, verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Espera un momento, ¿cómo es posible? Isaías, el príncipe de los profetas, y Daniel, el escritor del Apocalipsis del Antiguo Testamento, y este y el otro, y Jeremías y todos estos profetas. Y Cristo está diciendo que ninguno es mayor que Juan. Entonces inmediatamente nosotros nos damos cuenta que el parámetro de valor del cielo no es el parámetro de valor del hombre. Entonces nosotros tenemos que dejar que el parámetro de valor del cielo sea el que actúe por el Espíritu Santo. Por el Espíritu y nosotros. Sin embargo, Cristo después dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces nosotros tenemos que estar claros sobre este caminar y este andar, y es lo que vamos a descubrir juntos a lo largo de estos programas a los pies del Maestro Lai, con respecto a el lema del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida para este año. Imagínate Elías. Aleluya. Según los estudios de la palabra, Elías solo hizo 7 milagros. Ya. En todo su ministerio, en toda su asignación fueron 7. Sin embargo, le delega la asignación por el mandato del Señor a Eliseo. Y Eliseo hace 14, lo duplica. Amén. Entonces quiere decir que aquí no es lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero resplandecer. Amén. Es lo que Dios nos ha... Y cielo, y sin embargo, para el pueblo judío, los dos más grandes profetas son Moisés y Elías. Era como te decían antes, quien ganó la guerra fue Débora junto a Barak. Pero el que se menciona es Barak. Como eres de la fe. Ahora se menciona, y los profetas. Aleluya. Ahí está Débora. Gloria a Dios. Eso fue lo que me mostró el Espíritu Santo. Ahorita que estábamos. Gloria a Dios, porque todo rol, si Dios permite que esté en la palabra, es porque es importante. Y guarda una enseñanza para todos nosotros. Dios sabía que esta palabra se iba a leer en el siglo XXI. Y Dios sabía que esta palabra se iba a leer en una sociedad dominada por el machismo. Y Dios sabía que se iba a leer en medio de una iglesia dominada y donde prevalece el machismo. Y como Dios lo sabía, por eso lo puso en la palabra, para ver qué es más importante, el machismo cultural o la verdad de la palabra. Bueno, comprender que somos seres humanos, Amén. Comprender que somos seres pasionales, anímicos, almáticos, es importante en este tiempo. Aleluya. La Biblia no oculta los errores humanos, Amén. pero no quita de que son siervos de Dios. Aleluya. Y no quita a un David que aunque pecó, aunque cometió errores, fue un hombre o un siervo conforme al corazón del Señor. Amén. No quita ver en la palabra todas aquellas cosas que dicen que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oraba al cielo y el cielo obraba a su favor. Aleluya. Así que no te preocupes por nuestras humanidades, porque somos seres imperfectos. Dios usa gente imperfecta y capacita gente imperfecta para mostrar a un Dios perfecto. Aleluya. Para mostrar a un Dios que se perfecciona en nuestras debilidades por el poder de su gracia que opera en cada uno de nosotros. Ahora que cuando tratas a Elías, y esto son cosas,
Son cosas que nos ocurren a Carmen y a mí cada vez que conversamos y todo lo demás. Cuando ella habla de Elías, recordemos que Dios le da a Elías unas asignaciones finales. Y la mayor parte de las asignaciones finales, de las 3 asignaciones que Dios le dio, Elías solamente cumple una. Y es asignar a Eliseo como su sucesor. Sin embargo, Eliseo se encargará de cumplir las otras 2 asignaciones que tenía pendiente Elías. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Así es. Aleluya. Y Eliseo simplemente era una extensión de la personalidad profética de Elías. Y le tocaría cumplir con las 2 asignaciones pendientes. Es hermoso porque Eliseo nunca trató de menoscabar, menospreciar o opacar el ministerio de la asignación de Elías. La afirmó y la llevó con orgullo, con valor, con esfuerzo y la sacó adelante. Amén, amén, amén. Y es importante. En los próximos programas vamos a ver lo que es esto de los enemigos de la asignación y todo lo que pueden suceder dentro del llamado ministerial, del servicio al Señor y todo lo que usted ha visto en la gama de la palabra que nos ha enseñado en este tiempo. El Señor nos ha dado un tema maravilloso, un lema maravilloso para este año, recordándonos y alineándonos, direccionándonos, posicionándonos, sacudiéndonos, diciendo, Aleluya. no olviden mi plan original, Amén. no olviden el diseño original, y es que las almas sean salvas, que llevemos las buenas noticias, que cumplamos el rol como hijos con nuestros padres, que cumplamos el rol como esposos, que cumplamos el rol como padres, que cumplamos el rol en nuestro trabajo, en nuestras empresas, pero también que cumplamos el rol ministerial. Amén. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Amén. Porque muchas veces nos trastocamos o somos buenos hijos de Dios o somos buenos hijos de nuestros padres, pero nos desenfocamos en ser buenos esposos o nos desenfocamos en ser buenos padres, descuidamos áreas. Y esto es lo que Dios quiere, que cumplamos nuestra asignación integral. De manera integral. De manera integral. Y usted dirá, pero no es fácil, pero por eso está la gracia. Amén. No es fácil, pero por eso está el Espíritu Santo. Amén. Que nos invita cada día, porque Josué dijo, tengo miedo. Y el Señor le dijo, pasa este Jordán. Aleluya. No descienda, pasa este Jordán, porque tú repartirás esta tierra, tú la darás por heredad, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. De seguro, si tú pones cada área de tu asignación integral en las manos del Señor, Él nos capacitará Amén. de una manera especial para cumplir y administrar mayordomía Amén. en cada punto que el Señor ha puesto en nuestra vida, porque somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Aleluya. Así que bueno, se acabó el programa. Gracias Aleluya. a todos Gloria a los Dios. hermanos, los amigos que se conectaron con Amén. nosotros, que estuvieron participando. Gracias a aquellos que se van a conectar y reproducir este programa a los pies del Maestro con sus pastores Benito y Carmen de Cañate. Recuerden nuestros canales de YouTube, Pastora Carmen de Cañate o Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Allí también subimos todas las enseñanzas, las prédicas, los servicios que tenemos aquí en el Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Gracias a todo el equipo JV, a todos ese engranaje que lleva adelante este ministerio, porque somos un equipo, no somos un grupo, somos un equipo, el equipo del Señor, el equipo de los nacidos de Dios que vencen al mundo a través de la fe. Así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate. Y su pastora y amiga Carmen de Cañate. Aquí en A los pies del Maestro Live. Bye bye, Dios le bendiga.